esto. Señores, mire, tengo dos temitas breves hoy. Hay un hilo en Twitter de la periodista Millicent Uribe, nuestra querida amiga, que está en El Sol de los Sábados y también es parte de este proyecto, sobre la situación de La Vega. Imperdible ese hilo, porque se habla no fue de que, dice Millicent, por ejemplo, que no fue un tema de legitimidad, sino de hostilidad, porque los regidores estaban acosando a la alcaldesa y lo obligaron a ella a renunciar. Incluso habla hasta de violencia política. Wow. Señores, miren por dónde va la cosa. Tengo varios, aquí tengo el tweet, no lo quería leer completo, ¿verdad? Porque es largo, pero le voy a leer el primer tweet. Dice, no fue un tema de legitimidad, sino de hostilidad. Sobre el caso de Kelvin Cruz, Amparo Custodio y la alcaldía de La Vega, tengo información de fuentes fidedignas que difiere de lo que han dicho públicamente sus protagonistas y que apuntala a posible violencia política, amenazas y muchas presiones. Señores, miren por dónde va. Le exigieron los dirigentes del PRM en La Vega, presionando a esa señora para que renunciara. Entonces, fíjense cómo, por dónde va esto. Porque se quiere hablar de un discurso de fortalecimiento institucional, que vamos a desentar las instituciones, y se están creando problemas. Donde no había, se están creando problemas. Ese ministerio le va a salir caro a Kelvin Cruz. Y yo no lo cuestiono por sus condiciones gerenciales. Yo sé que el tipo es un gran gerente, que va a hacer que va a hacer un buen trabajo. Eso no está en duda. Ahora, ese paso de traicionar la confianza de sus votantes por ir a coger un ministerio y generar ese vacío político con esa presión que se está generando en La Vega, puede generar consecuencias nefastas para el futuro. Pero bueno, ahí lo vemos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esto evoluciona. Miren, ustedes saben que yo vi la semanal el del pasado lunes y ahí se presentó el proyecto de responsabilidad fiscal. Ahí habló el ministro de Hacienda, habló el presidente, hubo varios ministros que estuvieron también en el escenario y el ministro de Hacienda el presidente y luego el ministro de Hacienda hizo referencia al proyecto de responsabilidad fiscal. Y yo tengo varios apuntes. Básicamente, esto consiste en que el gobierno va a reducir la acumulación de deuda y tendrá un marco adecuado para ordenar la política fiscal. Básicamente ese es de los fundamentos del proyecto. El ministro de Hacienda estuvo hablando de que en el 2008 el crecimiento del gasto público fue de un 25% con relación al año 2007. O sea, justificando las razones de por qué se van a imponer reglas para intentar controlar el gasto público y de alguna manera y consecuentemente también ir reduciendo la deuda como porcentaje del PIB. Ellos hablan de que al año 2035 quieren llevar la deuda a un 40% como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, la deuda con relación al PIB, ¿verdad? Y bueno, yo estaba viendo eso y yo decía, bueno, esa ley de responsabilidad fiscal está en otros países de la región. Diríamos que eso es una exigencia de los organismos financieros internacionales y quieren que los gobiernos, ¿verdad?, se comprometan o tengan algún tipo de marco jurídico que los obligue a una reducción significativa de la deuda para que puedan honrar sus compromisos financieros. Y esto se vendió como una panacea. Ahora, yo no me opongo al proyecto. Lo que creo que ese proyecto de responsabilidad fiscal tienen que aplatanarlo bien. Porque no me opongo porque es algo que te exigen los organismos financieros internacionales. Ahora, lo que creo que tienen que aplatanarlo, porque a mí me pareció, por ejemplo, yo vi con mucho recelo que el ministro de Hacienda decía que hay que evitar el incremento del gasto público y hablaba de que hay que evitar el despelote. Utilizó la expresión de despelote, como evitar el gasto público. Y cuando yo vi al ministro de Hacienda hablando en contra del gasto público o no ponderando como muy bien el gasto público, yo tengo mis recelos. Porque yo me inclino por la escuela económica de Keynes, de que el gobierno puede ser el principal instrumento para impulsar la demanda en la economía. ¿A través de qué? A través del gasto público. Pero el gasto público tiene que orientarse en el desarrollo, en la construcción de infraestructuras, en la provisión de los servicios fundamentales que necesita la gente y el Estado para desarrollarse. Y yo tengo aquí incluso este libro. Yo tengo este libro que es de un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que se titula El capitalismo progresista, la respuesta a la era del malestar.
Y ustedes saben qué dice Stiglitz sobre el gasto público. Bueno, lo tenía por aquí, lo tengo por aquí. Stiglitz dice, aquí lo tengo. Stiglitz dice sobre el gasto público que el gasto elevado, él dice que una nación próspera requiere de un elevado gasto público en infraestructuras, en educación, en tecnología y seguridad social. Y lógicamente, o sea, el gobierno para poder gastar necesita ingresos. O sea, yo soy de la escuela de que el gasto público tiene que incrementarse, pero tiene que incrementarse en cuestiones que tengan un retorno favorable para la sociedad. Por ejemplo, en infraestructura, que ese ha sido uno de las grandes debilidades del gobierno dominicano, porque la inversión pública ha sido prácticamente irrisoria, asciende prácticamente a un 2% con relación al Producto Interno Bruto. Entonces nosotros hemos tenido un crecimiento económico que ha sido muy débil. Ahora, y yo lo reitero, la CETAL proyecta un crecimiento de 5.2 al cierre de este año, pero el crecimiento de los últimos años ha sido muy débil. Ha sido muy débil y ha sido débil precisamente porque no se invierte, porque la inversión pública ha sido muy débil. Entonces aquí se nos quiere vender como cuestionar el gasto público y decir no, porque en la economía, la deuda crece porque se incrementa el gasto público. Señores, expliquen cuál es el componente de esa deuda. Expliquen cuál es el componente de esa deuda, porque yo pensaba que en la semanal, por ejemplo, el ministro de Hacienda iba a decir, señores, miren, esta es la deuda, ¿verdad? Esta es la deuda y iba a explicar, nosotros hemos cogido más de 30 mil millones de dólares en deuda, ¿verdad? Y le hemos subido hasta este porcentaje con relación al Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la deuda? Que hay un déficit en el sector eléctrico que se lleva 1.500 millones de dólares anuales. Entonces, cuando usted suma el déficit del sector eléctrico, la deuda del Banco Central, entonces asciende aproximadamente a 300 mil millones de pesos el déficit del gobierno. Entonces, de lo que se coge prestado, ¿cuánto se destina al déficit eléctrico? De lo que se coge prestado, ¿cuánto se destina al Banco Central? Esos son los datos que tiene que explicar el ministro de Hacienda. Tiene que explicarlo. Yo dije, ven acá, pero este señor es economista, o sea, tiene que explicarle a este país cuál es el componente, descomponer el tema de la deuda. Porque no puede solamente mostrarse partidario de la reducción de un gasto público, que lo que va a hundir la economía de este país se va a hundir. Y aquí se han dicho datos sobre la economía, que yo tampoco he visto al ministro. Yo vi al ministro de Economía sentado, y yo dije, pero que ese señor no puede estar sentado ahí. Señores, salgan de la semanal y vayan a los medios de comunicación. Aquí se han hecho cuestionamientos muy serios sobre los datos del crecimiento de la economía, lo que el presidente dijo en su discurso, y lo hizo el expresidente Leonel Fernández, que esto no hay que verlo, porque sea Leonel, porque sea fulano, no. Quiten a la persona, vámonos a los argumentos y a los datos. O sea, ¿de dónde se saca que la economía creció un 6,2%? ¿Por qué se toma el rebote estadístico del Banco Central y se incluye en el promedio para decir que la economía creció un 6,2% como crecimiento promedio? ¿Por qué? O sea, el ministro de Economía tiene que salir a explicar eso. Pavel, tú tienes que salir a explicar eso. Explícale eso a este país. Porque tú eres ministro de Economía. Temo hablaba cada rato cuando era ministro de Economía. ¿Ustedes se acuerdan? Temo no salía de los medios de comunicación hablando. Sí. Porque es que es el rol que tiene que jugar un ministro de Economía. Porque te están cuestionando los fundamentos de los datos que ustedes se están dando. Se están cuestionando. Eso hoy se ve así. Pero mañana no, porque viene un periodo complicado. Los segundos mandatos son complicados porque la gente no quiere escuchar razones. Pero nosotros sí queremos escuchar razones porque uno quiere ver, ¿verdad? Para poder fundamentar las opiniones que nosotros hacemos. Tienen que salir a explicarle a este país qué es lo que está pasando con la economía de este país. ¿Tú entiendes? Tienen que explicarle a la gente. Porque aquí no se está comiendo con grasa, que es lo que está pasando en este país. ¿Tú entiendes? Entonces, eso yo creo que tienen que hacerlo. O sea, esta es la primera vez que el presidente da un discurso de toma de posesión y tú no ves a los ministros en los medios de comunicación hablando del discurso del presidente. Es como que tienen miedo de salir a hablar. Ellos tienen miedo de salir a defender su gobierno. Tienen miedo de salir, porque no hablan del discurso del presidente. No hablan en todas las tomas de posesión. Lo primero que se hace es, bueno, usted habla, usted sale con su discurso como alma de reglamento aquí debajo del brazo y se va, y se va. No, aquí nadie dice nada. Entonces nosotros decimos, ¿de dónde sacó el presidente que la economía creció un 6,2%? ¿Por qué en el año 2023 tuvimos el crecimiento más bajo
de los últimos 30 años en este país. ¿Por qué la inversión pública está en el piso? ¿Y por qué se quiere culpar ahora al gasto público del incremento de la deuda? Cuando el gasto público no es el problema. El problema es lo que se hace con esa deuda, con ese dinero. Entonces, esos son interrogantes que yo creo que tienen que ser respondidos.